esta noche, por esta nueva oportunidad de poder reunirnos para aprender un poco más acerca de su palabra. Le pido al Señor que nos hable a cada uno de manera particular. Les invito, hermanos, a tomar notas y que el Señor nos hable. Él tiene una porción exacta para cada uno de nosotros y en esta noche, como lo compartía Carlos, vamos a seguir con esos estudios que hemos visto, que estamos viendo sobre los nombres de Dios, ¿no? Los nombres que nos permiten conocer al Señor, sus atributos, sus cualidades y los alcances de lo que Él en realidad es para cada uno de nosotros en la medida en que se va presentando a través de la palabra. Y como ese Dios que conocemos a través de las Escrituras estuvo presente desde el principio, durante lo vemos en todo el Antiguo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta ahora lo podemos conocer como ese Dios, ¿no? Entonces, esa noche voy a compartir con ustedes acerca de Jehová Jireh, que es el Señor provee, el Señor que ve, que se encarga de nosotros. También tiene que ver con el Padre que conoce las necesidades y provee para satisfacer y para suplir estas necesidades, ya sea en lo natural como en lo espiritual. Y a través de la palabra vemos cómo el Señor es este proveedor y cómo se muestra. Entonces vamos a ir a las Escrituras. Vamos a empezar con Romanos 4 y voy a leer del 17 al 22. Y dice, esta es la promesa de, de Jehová a Abraham, que en él las naciones iban a ser benditas. Entonces dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él llamó lo que no era como si fuese. Sabemos que Sara era de edad mayor, ella era infértil y el Señor llamó a sus generaciones benditas y él abrió esa matriz de Sara para que ella pueda procrear y pueda dar a luz hijos, ¿no? No solamente el hijo de la promesa Isaac, sino luego tuvo también otros hijos. Él creyó, perdón, continúa en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como ya muerto, sino que casi 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara, ¿no? Aquí lo dice. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él le creyó a Dios, él tuvo fe y le dio gloria por lo que aún no había visto, pero que él creía que el Señor iba a hacer y que le iba a dar. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Él creyó en esa promesa que el Señor le había hecho, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por Abraham decimos que su fe le fue contada por justicia. Vamos a ir a Génesis 21. Vamos a ver esto brevemente, ya lo hemos visto anteriormente, pero en Génesis 21 vemos del verso 1 al 7 todo lo que es el nacimiento de Isaac, ¿no? Que Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac, eso está en el verso 5 de Génesis 21. También vemos que el Señor le dio este hijo a Abraham y Sara y le pusieron por nombre Isaac, que dice en el verso 6, porque dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y por eso lo llamaron Isaac, que quiere decir él sonríe o él ríe.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya el Señor les había dado a este hijo de la promesa, esto lo vemos en Génesis 22, también ya lo estudiamos anteriormente, que el Señor prueba la fe de Abraham y le pide que entregue en sacrificio a su único hijo, Isaac, y le dice, eso está en Génesis 22:2, toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces lo lleva para hacer el sacrificio, y sabemos que también dicen las escrituras, eso lo vemos, que está más adelante en el verso 7, que el Señor fue el que dio la provisión. Ese es el Jehová Jireh, el que da la provisión. El Señor dio la provisión de este cordero para el holocausto, que fue el que iba a tomar el lugar de Isaac. Y el Señor probó a Abraham. Quizás Abraham tuvo dudas, pero también él confiaba en el Señor y sabía que el Señor iba a ser el que iba a dar la salida. No sabemos qué pasaría por la cabeza de Abraham en ese momento que el Señor le había pedido hacer ese sacrificio de su único hijo, pero él confiaba en el Señor. Y fue así que el Señor dio la provisión de este carnero que estaba trabado en un zorzal y tomó el lugar de Isaac. Esto es también una figura de Cristo, porque el Señor fue quien dio la provisión de su Hijo para ser sacrificado para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, esa es una de las veces, la primera vez en la que se menciona esta provisión de Jehová Jireh. Vamos a ir por un minuto a, bueno, sí, a Hebreos 11 para terminar con Abraham. Y en Hebreos 11, en el verso 17, que describe esto, ¿no? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces para complementarlo de Abraham y la ofrenda de Isaac, que al final el Señor la reemplazó por ese cordero. Vamos a ir ahora a Éxodo 13 para continuar con esta provisión que el Señor da. Y entonces en Éxodo capítulo 13, voy a leer el verso 21 y 22, que dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y aquí está hablando de cuando el Señor liberó a su pueblo, a los israelitas, de los egipcios. Entonces los liberó y se presentó ante ellos cada noche como una columna de fuego para alumbrar su camino, y durante la noche como una nube para que los cubriera y pudieran atravesar el desierto a través del calor. Esa fue la provisión del Señor para su pueblo, para que ellos pudieran continuar en el camino que Él ya había designado para ellos a seguir.
luego que los liberó de los egipcios. No solo eso, sino que abrió el mar Rojo para que su pueblo cruzase y pudieran escapar del faraón y de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, aún así, a pesar de que el Señor los guió, los liberó, los guardó, les abrió camino, fue su protección en el día y en la noche, aún así, ese pueblo de Dios que lo alababa, le cantaba y le danzaba en un minuto, al siguiente estaba quejándose, murmurando y reclamando y añorando el pasado. Aunque habían estado en cautividad, igual ellos seguían diciendo que les había ido mejor cuando el Señor no los había sacado aún de Egipto. La constante queja, el constante reclamo. Entonces, hace unas semanas vimos, hablamos sobre Jehová Rafa, que es el sanador. Y también vemos Jehová Rafa, que está en Éxodo 15, vamos a ver en el 15:22, dice que el Señor endulzó las aguas, no las endulzó, transformó las aguas amargas de Mara para que ellos pudieran beberlas, y se presenta ante ellos como Jehová Rafa, como Jehová el sanador. Eso también era una promesa de que el Señor iba a sanarlos y que no iba a permitir que ellos tuvieran ninguna enfermedad. Esto está en el verso 26, que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor les promete que si ellos cumplen con los que el Señor les está diciendo que deben hacer, si cumplen con los mandamientos, ninguna enfermedad los va a tocar. Y eso también es una provisión. La salud también es, acá vemos a Jehová como Rafa, pero a la vez también como Jireh, porque es la provisión de la salud. Vemos luego en Éxodo 16, el pan del cielo, el maná del cielo. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? O sea, que ellos no sabían lo que el Señor les estaba mandando del cielo. Se dice que era como un pan que el Señor les mandaba como provisión, y con eso estaba dándoles esa provisión de alimento, que era una de las necesidades físicas que tenían ellos, ¿verdad? Ellos sabían que tenían a Jehová, que los iba a guiar, pero aún así ellos tenían dudas de cómo iban a comer, ¿no? Esa incertidumbre, esa ansiedad, ese afán de querer ver qué iba a hacer después del día de hoy. Entonces, nuevamente les envían el pan del cielo, nuevamente murmuran y se quejan contra Aarón y Moisés en el desierto, pero esta queja no era directamente contra Moisés, sino se estaban quejando de Jehová, porque sabían que el Dios de Moisés era Jehová. En Éxodo 17 vemos que no había agua para el pueblo. Tenemos que acordarnos que estaban en el desierto. En esa parte del trayecto quizás no había ninguna forma de agua, nada con lo que ellos pudieran saciarse. Pero aún así, el Señor podía hacer también esta provisión. En Éxodo 17:2 vemos que dice: altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aún pasando por el desierto y sabiendo que iban a tener esas necesidades, Moisés confiaba en que el Señor iba a hacer esa provisión, pero el pueblo tenía sus dudas. Moisés les advierte: ¿cómo pueden tentar a Dios? ¿Cómo no pueden confiar en Él? ¿Cómo aún habiendo pasado por todo esto y viendo todas las muestras que el Señor nos hace para hacer nuestra provisión,
aún así lo tienta. Pero el Señor les muestra nuevamente que Él va a hacer esa provisión y les provee agua a través de esa vara que dice en el verso 5, perdón. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Tenían sus dudas. Y por esa Masá significa prueba y Meribá significa riña. Entonces, el Señor siempre da instrucciones en cómo hacer las cosas. En esta vez le dijo, toma esa vara y con esa vara que golpeaste el río, vas a golpear la peña de Oreb. Y la peña dio esa agua que ellos necesitaban. Vamos a ir por un minuto al Salmo 81:7. Y el Salmo 81 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Esta es una afirmación de que en el tiempo en que el pueblo clamó, el Señor lo escuchó y lo liberó. Y le dio esas aguas y menciona este lugar que fue Meribá, este lugar de la riña, ¿no? Quizás en nuestra naturaleza humana estamos muy propuestos a la queja, ¿no? Quizás a lo primero que recurrimos, o al desánimo, o al, ay, ¿y ahora qué? ¿No? Quizás algo que podríamos aprender de este nombre de Jireh y de cómo el Señor es nuestra provisión, es poder pedirle al Señor que nos ejercite y nos enseñe a presentarnos delante de Él y poder ir cambiando estas quejas, estos lamentos, como dice el Salmo, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile. Y así debía de ser, que cada vez que hay algún problema, en lugar de quejarnos y buscar, otra vez, no salgo de una y ya estoy en otra, que en la naturaleza humana es verdad, muchos lo hacemos, pero pidámosle al Señor que nos dé esa fe que tuvieron Abraham, que tuvieron Moisés, para poder confiar en Él de tal modo que aún no viendo las cosas, Él llamándolas por su nombre, nosotros creemos en que eso va a ser una realidad, ¿no? En el caso de Moisés, él sabía lo que era presentarse a Jehová. Él ya le había ido mostrando, ¿no? Que cambió las aguas, que les dio el alimento, que les dio nuevamente el agua. Y todas estas instrucciones son exactamente de acuerdo a lo que el Señor les va diciendo, ¿no? Y en eso también vemos esa obediencia de estos padres de esa época. Perdón. Bueno, y entonces tal como el Señor se los dijo, ellos lo fueron haciendo. Vamos a ir por un momento a Mateo 6:25. Hay cantidades de ejemplos de esta provisión. Si vemos diferentes porciones de la palabra,
¿Se acuerdan de Elías y la viuda? Cómo el Señor fue siendo esa provisión, aunque la viuda solo tenía un poco de aceite para hacer pan y con eso iban a acabar sus días, el Señor siguió siendo esa provisión para ella porque el Señor se lo dijo a Elías y Elías lo creyó y ella también hizo caso porque aún eh, que ella no lo había oído directamente del Señor, ella creyó lo que Elías le había dicho, ¿no? Vamos a continuar con Mateo 6, del 25 al 34, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto tiene mucho que ver con esa queja, con esa murmuración, con ese reclamo. A veces estamos tan afanados que pensamos eh, que es qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Pero dice, no es más importante la vida que el alimento. Y la vida es la salvación que tenemos. Y el cuerpo más que el vestido. El cuerpo, el poder es ser ese cuerpo de Cristo. Es más importante que lo que llevamos afuera. Mientras sea algo modesto, mientras no sea nada que nos exponga quizás, estamos conservándonos y estamos eh, disponiéndonos a seguir haciendo la voluntad del Señor. Él no quiere que nos afanemos, Él no quiere que nos preocupemos. Hay muchas circunstancias en la vida en las que tenemos que poner nuestro pensamiento quizás en cómo solucionar algo, pero hermanos, nos iría tan diferente si lo primero que hiciéramos sería de buscar del Señor cada vez que algo se presenta en nuestro camino. Porque honestamente, es muy fácil decir, ay, ahora qué, y otra vez, y esto aquí, y cómo voy a completar lo que me falta acá. Pero si nos ejercitamos en presentarnos siempre al Señor, Él lo ha hecho muchas veces, Él ha provisto cuando uno piensa, ya no me va a alcanzar para esto, y el Señor da la provisión perfecta. Cuando uno está en alguna necesidad y tanto en lo natural como en el espíritu, como en lo espiritual, es el Señor el que provee, ¿no? Y nos dice aún más, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué valor tenemos nosotros para el Señor? Él nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y si Él alimenta esas aves en el campo, no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos hacer nada para aumentar nuestra estatura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La belleza de las cosas en lo natural es que es parte de la creación del Señor. Es mucho más grande de todo lo que nosotros podamos imaginar que necesitamos para vestirnos y para lucir mejor. El mismo Salomón que dicen con toda la gloria se vistió, pudo verse mejor que la misma creación del Señor. Y acá ponen, por ejemplo, los lirios del campo, ¿no? Y si la hierba del campo de hoy y mañana es hecha en el horno, perdón, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Pero ahora viene el verso más importante en esta porción. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Primero buscad el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás, todas las demás cosas serán añadidas. En Filipenses 4 vemos cómo Pablo agradece a los hermanos filipenses que podían ponerse de acuerdo para ayudarlo, para soportarlo. Da gracias por esas dádivas y dice que se goza en el Señor por esos corazones de esos hermanos que se han dispuesto a contribuir para que él pudiera hacer este viaje, para que él pudiera mantenerse en estos días, ¿no? Y me hace pensar mucho en todos los hermanos que participan en misiones y cómo esta provisión del Señor es tan grande, cómo a través de los mismos hermanos el Señor los usa para poder asumir, para poder aportar, para que estas misiones sean posibles, para que estos hermanos puedan continuar con la obra del Señor. Él mismo dice que él sabe vivir humildemente y en abundancia, pero confía que, vamos a leer ese verso, está en Filipenses 4:19, porque dice que él, que mi Dios suplirá, eso es lo que él dice. Dice, en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que suple. Quizás nosotros pensamos que somos nosotros mismos con nuestras propias fuerzas o nuestros propios talentos o nuestra sabiduría o nuestras habilidades o nuestra carrera, pero es realmente el Señor el que provee. A través de nosotros y a través de nuestros hermanos, sí, pero es Él, no somos nosotros mismos. Vamos a leer un verso más. El Salmo 37:4. Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta es una hermosa promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová, que podamos deleitarnos en Él, y Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Es una promesa que me parece preciosa, porque realmente al nosotros enfocarnos en el Señor podemos confiar en que Él nos conoce y Él nos cubre y Él nos cuida y Él sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita, y por eso es que Él es esa provisión que nosotros necesitamos, y por eso Él se presenta como ese Dios que provee, como Jehová Jireh. Y eso es todo lo que quería compartir en esta noche sobre estas escrituras. Espero que las hayan recibido y que nos anime, ¿no? Mientras preparaba, decía, en realidad, qué fácil es siempre irnos a la queja y al reclamo y al desánimo, cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que cuida de nosotros, que está ahí para nosotros en cada momento de nuestras vidas. Aunque nosotros a veces nos olvidamos de eso y nos vamos por otro lado y ahí regresamos, pero Él siempre está ahí y Él siempre está ahí para nosotros, y eso es tan importante saberlo, creerlo, y
que nos impulsa a seguir continuando en su camino, ¿verdad?